Bueno, está justamente quien ha presentado esta denuncia. Me voy a dirigir ahí porque vamos a conocer con detalles con el doctor Rullé, justamente a quien le agradecemos la amabilidad de estar esta noche con nosotros para conocer en detalle esta denuncia. Doctor, buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches. Igualmente, bueno, ¿cómo le va? Muy bien, ¿no? La verdad que algunas veces con sorpresa por la impunidad que esto representa, pero ¿me puede contar por qué denuncia al Tribunal de Cuentas? ¿Me puede explicar esto que acabo de avanzar yo? Bueno, uno ve por acá todos los paneles del avispero. Sí. Y eso le lleva a uno a pensar que el avispero, para funcionar, necesita alguien que lo agite. Alguien que agite el avispero, porque acá Tucumán es una provincia en la cual nadie quiere comprometerse. Hay un caso muy sonado que me atañe muy directamente, muy personalmente, en el cual he podido ver que todo el mundo había mirado para cualquier lado, amigos míos también miraron para otro lado, gente que se decía amigos míos miraron para otro lado, y hay un montón de cosas que uno, hablando con toda la gente, oye que dicen, vos sabés que ha pasado tal cosa, tal otra, y cuando si vos has denunciado, no. ¿Has hecho algo? No. Entonces dije, el problema de acá de Tucumán básicamente es el problema de que existe un manto de silencio sobre toda la actuación de los funcionarios públicos provinciales. Nadie hace nada hasta tanto alguien salta. ¿Se acuerda cuando era más chico seguramente? Sí. Salía a bailar, ponían la música y nadie salía hasta que había uno que se animaba. Después ya estaban bailando todos. Sí. Bueno, yo quiero ser el primero que salga a denunciar todas estas situaciones. Le expliquemos a los tucumanos que están viendo por qué particularmente el Tribunal de Cuentas es importante cuando se habla de complicidad. Bueno, el Tribunal de Cuentas es un organismo básico dentro del funcionamiento normal, natural de las instituciones republicanas. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas es el que hace el control de cómo se está llevando adelante la gestión de los fondos del Estado. Es decir, es el que determina si se acepta o no lo que están realizando los otros poderes. Por eso en todos los organismos que tienen un manejo importante de dinero, hay inclusive organismos propios o oficinas propias fiscales que responden al Tribunal de Cuentas, y prácticamente cualquier acto que realice la provincia que implique disposición de fondos tiene que ser aprobado en última instancia por el Tribunal de Cuentas. Claro. Y al mismo tiempo, cuando hay algún acto de algún funcionario que pueda generar algún tipo de responsabilidad, también el Tribunal de Cuentas es el encargado de hacer valer, de hacer las investigaciones. Para que sigamos avanzando, doctor, entonces se supone que este Tribunal de Cuentas, al controlar, tiene que también ser transparente, tiene que ¿no? ser más transparente que todo lo otro, tiene que dar el ejemplo. Tiene la obligación, y acá claramente estamos viendo que eso no sucede. ¿Por qué? Exactamente. Vamos, en materia de grados de parentesco, vamos a hacer un pequeño resumen. La forma de contar que está en el Código Civil es subiendo hasta o bajando hasta el antecesor común y después subiendo la cantidad de grados que sea necesario para determinar cuál es el parentesco, el grado de parentesco. Claro. Por ejemplo, yo con un hijo mío, el grado de parentesco es 1, pues saltamos de mí a mi hijo. Si mi hijo se casa, mi parentesco con la persona con la cual se ha casado es primero, pero ya no de parentesco, sino de afinidad. Claro. Y así, si se casa y hay el compadre de la mujer que se ha casado de un segundo grado de afinidad. O sea, entonces el parentesco con un yerno, por ejemplo, con una nuera, es primero de afinidad, y con un consuegro es segundo de afinidad, ¿cierto? En este caso, justamente, el señor González y el señor Terraf estaban en segundo grado de afinidad, porque eran consuegros. Si hay algo que no puede hacer un funcionario público, es actuar en cuestiones en las cuales están involucrados parientes
en grados tan cercanos que pueden ser grados de parentesco o también grados de afinidad. Y eso es lo que durante 24 ocasiones consecutivas de las que se pusieron, de las que se pudieron comprobar. Que se pudieron comprobar, no sé que si hay no más. nos consta si hay exactamente, más. Digamos, yo estuve viendo directamente en los acuerdos para ver los acuerdos en los cuales figuraba justamente uno y el otro, y encontré estos 24 casos. Esto me enteré de casualidad y decidí, es cierto, puede ser tan cierto, puede haber tanta impunidad que hasta salga por internet que están haciendo esto. Y sí. Digo, bueno, entonces esto hay que denunciar, que después se ponga en movimiento el aparato de investigación del Estado para ver qué es lo que está pasando acá. Mire, doctor, usted me habla de impunidad, yo le voy a decir que es tanta la impunidad que hay, sí, que mientras usted presentaba esta denuncia la semana pasada, sí, seguían cometiendo delitos Terraf y González. ¿Por qué? Porque se conoció que hubo otro acuerdo. Además de los 24 ya denunciados, hubo otro acuerdo por mercadería por casi 19 millones de pesos, que ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí está la fecha. A esto le sumamos, o sea, el 26 de junio, la semana pasada, se conocía este acuerdo. Usted me habla de impunidad. Esto realmente es impunidad. Porque mientras se está denunciando, seguimos viendo que se siguen haciendo negocios y comportamientos que no debería haber. Sí, es que existe, digamos, una especie de círculo vicioso entre la impunidad y la comisión de nuevos delitos. Porque si ha tenido impunidad en el primero, entonces ya dice, bueno, entonces estoy habilitado para volver a hacerlo, total. Ya he visto que no ha pasado nada. Y entonces después, y cuando ve que no ha pasado nada, entonces dice, puedo seguir. Y al mismo tiempo, todo eso va generando que la gente que conoce dice, mire, este lo va haciendo 5 veces, 10 veces y no pasa nada. Entonces, ¿para qué voy a denunciarlo si ya está visto que no va a pasar nada? Y generan la sensación en la población de que tomar las riendas de la ortodoxia, del compromiso republicano, del control de las cuentas públicas, del control del funcionamiento del Estado, es inútil. Y entonces, para evitar eso, que esto se vuelva una actividad inútil, tiene que empezar a hacerse, tiene que empezar a cundir el ejemplo, a no soportar. Hace mucho tiempo... En Nueva York hubo un tema que fue muy mal interpretado de una política de persecución criminal que se llamaba tolerancia cero. ¿No? La tolerancia cero fue considerado en su momento, digamos, un sistema medio fascista de empezar a perseguir a los delincuentes. Cuando yo leí al intendente de Nueva York, quien puso eso, él dijo la explicación, dice, no, es al revés. Tolerancia cero significa no tolerar el más mínimo apartamiento de la ley en las cuestiones más chicas. Porque si en ese momento se dice, no, como esta cuestión es chica, la dejemos pasar, entonces se va dando el mensaje de impunidad y empieza más grande. Entonces hay que evitar esa tolerancia, porque la tolerancia lleva a la impunidad y la impunidad lleva a que los delitos sean cada vez mayores, cada vez más grandes y cada vez con mayor cantidad de perjudicados y con perjuicio sobre todo a la totalidad de los ciudadanos en estos casos en los cuales está comprometido el manejo de los fondos públicos. ¿Hay antecedentes ya con respecto a alguna denuncia sobre el Tribunal de Cuentas? No, yo tengo algunos asuntos, pero no de denuncias, sino de causas contenciosas administrativas con el Tribunal de Cuentas. Claro. Silvio Belomío. El caso de Belomío. El caso de Belomío y ahora, en cierta medida, su caso espejo, que es el caso Redondo. Bien. Fue un caso en el cual el ex gobernador Alperovich, hoy condenado, había dictado, sin tener facultades para ello,
un decreto de olvido fiscal, en el cual decía, si a partir de ahora los contribuyentes empiezan a pagar sus deudas impositivas, no se le investiga su cumplimiento fiscal anterior. Por supuesto, eso es una forma de disponer de fondos del Estado, ¿no es cierto? No tiene facultades el gobernador ni nadie de perdonar las deudas. En todo caso, si alguien lo pudiera tener, sería la legislatura. Pero entonces, cuando los funcionarios de rango inferior dentro de la dirección de renta, entre los cuales estaba Belomío y Arredondo, Sí. lo cumplieron, que no podían dejar de cumplirlo porque la administración no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de los actos de sus superiores. Entonces ellos se dedicaron a cumplir y el Tribunal de Cuentas, en vez de ir contra Alperovich, que es el que había dictado el decreto ese de perdón, se fue contra los funcionarios inferiores, que lo que habían hecho era simplemente cumplir la orden del jefe de la administración pública provincial, que era el gobernador. Permítame ahí subrayar algo que está diciendo. El Tribunal de Cuentas, en vez de ir contra Alperovich, nuevamente, ¿qué hace? Es cómplice. Y va por contra supuesto, gente que no tiene nada que ver. Entonces, ahí vemos de vuelta, ¿no?, cuando venimos hablando en este programa de la complicidad de este organismo para con Alperovich y sobre todo en esa gestión. Sí, ¿no? y en ese caso estaba agravado porque el Tribunal de Cuentas tenía un plazo de 5 años para el ejercicio de sus funciones, Sí. y después caducaba, es decir, perdía el derecho de investigar. Claro. Y empezó la investigación a los 8 años. Bueno. Y bueno, y eso generó que después en la Corte de la Provincia, en la Corte de la Nación, a pedido mío, dijeran que había caducado sus facultades de investigación. Y por eso es que quedó afuera de lo mío. Claro. Arredondo, que estaba en el mismo decreto, era Sí. la misma situación, y le dijeron, ahora estoy peleándolo a ese. Sí. Bueno, usted Ahora, no ha hecho el mismo planteo que Belomía, entonces... voy a queda volver fuera. sobre la denuncia Sí. particular que se ha presentado. Sí. ¿Qué consecuencias puede tener si se avanza con esto? La consecuencia tiene que ser, primero, la investigación, que en este momento la investigación es bastante corta, porque están acreditados con instrumentos públicos que constan en Internet, de los cuales me tomé la precaución de sacar ya copias autenticadas, porque, digamos, tienen la mala costumbre dentro de la provincia de borrar las páginas web que no les convienen, ¿verdad? Propias y ajenas, ¿no? Porque existen aparatos de hackeo muy avanzados que han sido provistos por Israel a la provincia de Tucumán en la época de Alperovich. Llamativo, ¿no? Llamativo, llamativo. Sí, no, están provistos y figura también en los diarios de la época que habían previsto, como si no fuera un delito ingresar, digamos, dentro de una web ajena, ¿no? No. Una invasión de la privacidad. Ahora, volviendo sobre, me gustaría que remarquemos, si avanza esto, ¿qué sucede? Si avanza la investigación, hay una primera parte que es determinar la existencia o no de estos hechos. La existencia de estos hechos está comprobada. Está comprobada. Y la segunda es, sobre la base de esto, determinar si eso constituye o no un delito. Que para mí es evidente que sí lo constituye. O sea, tenía una obligación de excusarse que no ha cumplido. Punto y aparte. Entonces, si tenía una obligación y no ha cumplido, está en incumplimiento de sus obligaciones. Claro. Es casi, digamos, como de preguntarse de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no es cierto? Está prácticamente acreditado en las propias acordadas en las cuales aparece la firma del señor Terraf y referida a su consuegro, la comisión de, por lo menos, el incumplimiento de una obligación que tiene particular de los funcionarios públicos, que es de excusarse en este caso, en casos similares. Claro, es tremendo. Por lo menos eso, ¿no? Porque hay mucho más, se habla bastante. Yo le quiero contar, doctor, que estamos recibiendo con la producción cantidad y cantidad de mensajes. Claro. Y no tan solo con respecto a este tema, claro, sino realmente denuncias graves, denuncias de, por lo menos, acoso laboral, ¿sí?, de gente que realmente la pasó mal,
de Sí. gente que, dicen, Terraf evidentemente no hizo muchos amigos, al contrario, y estamos hablando de millones de pesos, del erario público y además de gente que de vuelta se creía impune, ¿no? Y Claro. se cree todavía impune porque hasta la semana pasada se siguen conociendo los negocios de Terraf y de su yerno y su consuegro, los González. ¿No? Así es. Lo vamos a poner así. Por supuesto, doctor, que vamos a seguir de cerca este tema porque estamos hablando del dinero público de los tucumanos. Así es. Le agradecemos mucho la visita, ¿eh? No, al revés, yo les agradezco a ustedes la invitación, bueno, y quedo a su disposición por cualquier ampliación de estos temas. Muchísimas Y gracias, si hay doctor. algunos mensajes que me quieran Lo plantear, vamos no a sé. trasladar también al doctor porque realmente son muchos los mensajes. Muchas gracias, doctor. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida continuamos con más. Hay mucha información, hay detalles todavía de esta denuncia, así que hacemos una breve pausa.